pero era un señor que decía sí, pero después en la respuesta decía como que no, pues ponen trabas o algo y entonces es muy confuso también para las personas decir, bueno, entonces ahí que. Entonces le pedían que les explicara como más fácil, que se haga entender y no, pues no seguían respondiendo. O sea, no sé qué van a hacer con esa plata, ya se la robó. Sí, eso sí es verdad, porque no tengo ni idea qué pasó con eso. Igual, seguro, o sea, conocemos la corrupción, seguro ya mucho se ha perdido. Sí. Entonces, volviendo a la noticia donde decía que 4 millones de personas, pero que se ganaban solo el mínimo, podían acceder, las empresas podían, bueno, el gobierno les iba a subsidiar esa medida mínima. Y que la otra se ponían de acuerdo si en 2 o 3 meses se la terminaban de pagar. Ah, bueno, listo. Muchas gracias, Kelly. Sí, eso como que lo puede negociar empleado y empleador, pues para que los empleados también le colaboren a las empresas, porque obviamente pues uno es consciente de que también se están viendo afectadas, ¿no? De que no tienen el dinero para pagar. Pues, profe, hay personas conscientes como otras personas que son inconscientes y no estaban empezando a decir, no sé, ¿cómo así? Es un derecho mío de ganarme la prima, que es un. Y entonces, no, pues hasta apenas están saliendo al mercado, no están como conscientes de que la economía está dura, de que no se está vendiendo como lo hacíamos antes. No, y como siempre tenemos el concepto de que los empresarios son ricos, o de que todos los empresarios son ricos, y de que nos tienen que pagar sí o sí, pero pues uno también tiene que como entender que listo, que ellos son los jefes y que sí, que la prima es un derecho, pero que de dónde van a sacar para pagar si la economía se está viendo pues como fuertemente afectada o si no hay los recursos suficientes. Ajá. Es que ninguna empresa, ninguna estaba preparada para una pandemia, pues Sí, de que la economía se iba a parar de esa forma. no, ni las empresas ni nosotros. No, nadie. Edwin, ¿usted qué ha hecho, usted como independiente? Pues si nos quiere compartir. No, yo estoy parado. Yo tengo un ingreso aparte porque yo le doy clases a unas chinas de la MIT y ellas son como bruticas. Ay, no diga eso, Entonces me buscan mucho y yo les cobro duro y ellas me pagan, yo les doy clases y les hago los trabajos de la universidad y con eso me he ido pues como sosteniendo estos días por el momento. Y ya estoy haciendo unos trabajitos de contabilidad también independiente con un amiguito que él es contador y él bien, no, él es más preparado, es tributarista y todo, entonces él me lleva más ventaja y él es el que me empuja pues a que diga pues con la carrera, que haga la especialización y con él he estado trabajando también, entonces ahí entra como un poquito, pero ahí vamos, con eso nos hemos ido como sosteniendo, pero pues con lo que yo realmente trabajo pues es con venta de vehículos y alguna propiedad raíz, que es lo que deja la plata para uno que es bien está parado, pues eso está muy parado, es muy poquita la gente que ahora está consumiendo pues así bienes como de ese tipo, como voy a comprar un carro, antes la mayoría de la gente quiere vender para poder o inyectarle a su negocio o para poder seguir sosteniendo la crisis hasta donde más pueda, entonces es complicado. ¿Con qué contador está trabajando Edwin? Él se llama Juan David Zapata, él trabaja con una señora que se llama Arnovi Quintero, yo no sé, señora es muy conocida, ella es revisora fiscal, especialista en NIF, bueno, tiene una cantidad de títulos y es muy conocida acá en Pereira. Bueno, eso me lleva a lo otro, que es que las crisis tienen sus ventajas, ¿no? Y usted ahí puede explotar un poquitico más sus conocimientos, algo que no hacía de Sí, pronto antes, entonces, pues hay que sacar lo positivo de lo negativo, no hay que sacar lo poquito bueno de lo malo. es verdad, había que buscar formas de hacerle y de sostener la crisis. Listo, Edwin, muchísimas gracias. Cuéntenos entonces qué nos expone usted hoy. Yo había leído la noticia del cultivo de la nómina, me pareció muy importante, entonces yo me tomé la labor de averiguar en qué consistía. Sí. Y les voy a compartir la pantalla y les voy a mostrar más o menos cómo.
qué consiste el subsidio a la nómina? Que me pareció muy importante. Yo creo que ya se está viendo. No, No. ya le digo compartir, o sea, compartir pantalla, después le dice toda la pantalla y le sale un cuadrito. En ese cuadrito le da doble clic en la pantalla. Sí, dale compartir, dale compartir con compartir. Sí, sí lo deja. Seguro no le ha dado en la pantallita el doble clic. Mire. Sí, yo creo que ya. No, ya. Ahora ya. sí, ahora sí. Espere que está cargando. Listo, muchacho. Así ya, cierto, ya cargó. Espérame. Yo todavía no la veo, no. A usted le dale que está presentando. Allá ya está compartiendo, sí. Bueno, iníciela. No se ve. Entonces, espera, yo vuelvo y le doy compartir. Listo, Edwin, ahora sí. Ya se pone la presentación. Sí, señor. La cerró. No, ahí ya la dejó de compartir. Algo le estás dando que la deja de compartir. Qué raro, pero... No, pero la muestra, pero no sé qué pasa. Algo le estás dando para salir, porque ya salen una cantidad de globitos. Esos globitos, ignóralos. No, yo no le he dado nada. Yo simplemente le doy compartir y hago la presentación. Yo creo que ahí ya tiene que dejar. Ahí ya se está viendo. Ya está la presentación. No, estás en la pantalla del Meet. Pásate a la presentación. Ahí ya la abrí. No lo muestra. No, entonces no le diste toda la pantalla, sino una ventana. Tienes que darle en toda la pantalla. No, ya le damos aparte nada. Ahí, de tener presentación, ¿sí? Dale. Vuélvele a dar ahí. ¿Qué te sale? Pantalla completa y le voy a hacer el compartir. Pantalla completa. Y ahí está pantalla completa. Y abre la presentación. Ahí hago la presentación. Ahora sí. La tengo que dar montada. Ahí tendría que mostrar la presentación. Y ya la está mostrando. Edwin. El programa del gobierno se llama Programa de Apoyo al Empleo Formal, PAEF, que son las siglas. Pero todos los colombianos lo conocemos o lo venimos conociendo como subsidio a la nómina. ¿A quiénes aplica? A personas jurídicas, entidades sin ánimo de lucro, consorcios o unión temporal y personas naturales empleadoras. Los requisitos para entrar a este beneficio del gobierno son productos de depósito de entidades financieras lideradas por la Superintendencia Financiera de Colombia y por la Superintendencia de Economía Solidaria, constituidas antes del 1 de enero de este año. O sea, empiezan a condicionar pues todo lo que es la entrada a este tipo de ayudas por el gobierno. Otro requisito es personas naturales que toman referencia a la fecha de inscripción en el registro mercantil. Cuentan con una inscripción en el registro mercantil realizada o renovada por lo menos en el año 2019. Dice, no aplica para entidades sin ánimo de lucro ni consorcios o bienes temporales. Pero según eso, solo ese requisito no aplica para ellos. Otro requisito muy importante es que los ingresos hayan disminuido el 20% o más.
de acuerdo con el artículo de la resolución 1129, la resolución 1129 es la resolución que regula es la resolución que regula ese subsidio a la nómina. Eso ahí pues explica todo de dónde sale, por qué sale y todo es debido al COVID. Todo ahí me sale y dice COVID, y entonces eso, ahí si la quieren leer es buena. No tiene una participación de la nación y sus entidades descentralizadas mayor al 50% de su capital. Lo que yo entiendo de esa participación de la nación y sus entidades descentralizadas son entidades públicas, pues que no participan. Los requisitos para las personas nacionales es muy importante. Tener tres o más empleados en las condiciones señaladas en el decreto 639 del 2020, modificado por el 687 del 2020 y sus normas reglamentarias. Las condiciones es que no haya consanguinidad, que paguen el salario completo y que les paguen seguridad social completa y que paguen esa planita fila que se llama, que es por donde se liquida la... Sí, que los aportes de seguridad social se paguen a través del FILA. Exacto, a través de FILA o entidades financieras. No es una persona expresa políticamente, ni cónyuge, lo que yo les decía ahora, compañeros permanentes o parientes, segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil de, no sé qué es eso, persona expuesta políticamente, pero no sé qué se refieren con eso. Debe ser alguien que esté relacionado con cargos públicos gubernamentales o con alcaldes, concejales. Exacto, con cargos públicos. Y establecido en el artículo del 1081 del 2015. Empleados sobre los que se reconoce el subsidio. En ningún caso, en el número de empleados que se tenga en cuenta para determinar la cuantía del aporte estatal podrá ser superior al número de trabajadores reportados en la planilla integrada de liquidación aportes fila. O sea, que los que estén dentro de la fila, o sea, si usted tiene 100 trabajadores en fila, solo a los 100 los van a subsidiar. No es que usted salga, es que no sé, son 110. No, solo los que estén bajo la liquidación del aporte de la planilla fila es los que van a subsidiar. Solo se dan considerar las modificaciones que hayan realizado en la fila para realizar cotizaciones del mes de febrero hasta el 8 de mayo. Se tiene en cuenta a partir del mes de febrero, o sea, ese es como la base. El mes de febrero la planilla fila es la base. Y los que usted haya liquidado en ese mes son los que se van a dejar liquidar, los que se van a dejar subsidiar. Solo se tendrá en cuenta las cotizaciones que a esa misma fecha aparezcan afiliados en diferentes subsistemas que les apliquen a los empleados que se modifiquen el subsidio. Que yo les explicaba, a la fecha solo subsidian los que estén inscritos. Bueno, acá sigue como otro tipo de condiciones para que se aplique el subsidio. Los cotizantes cuyos ingresos bases de cotización sean por lo menos un salario mínimo, o sea, la base mínima es un salario mínimo. Sí, no van a subsidiar a los que ganan. Los cotizantes, para que se haya cotizado en el mes completo, o sea, tienen que liquidar los 30 días o cotizados los 30 días. Cotizantes que aparezcan afiliados en los diferentes subsistemas que apliquen como empleados de las empresas que solicitan el subsidio. Lo que yo les decía, tiene que tener el registro, que se le paga la afiliación por la planilla fila. Los trabajadores que no se hayan aplicado a la novedad de suspensión temporal, esto también es muy importante porque a mucha gente le suspendieron el contrato y la mandaron a vacaciones, o sea que esa gente no la puede subsidiar la empresa. Los trabajadores identificados deben corresponder como mínimo, como un 80% a los trabajadores que reporten en fila, pero que no están en periodo de cotización del mes de febrero con las condiciones señaladas en el punto. No sé a qué se refiere eso, no entiendo bien. El respectivo trabajador no haya sido tenido en cuenta para el cálculo del aporte estatal de otro beneficiario. ¿En cuál parte es la que te perdiste? Como una suplantación.
Lo que me dice que no entendía. Los trabajadores identificados deben corresponder como mínimo en un 80% a los trabajadores reportados en fila correspondientes al periodo de cotización del mes de febrero del 2020 en condiciones señaladas en el punto. Ok, que hayan seguido trabajando en la empresa después de febrero. El 80% esté trabajando en la empresa. Sí. O sea, que no le hayan cancelado el contrato a más del 80%, según tengo entendido. Sí, El número total de empleados tenido en cuenta no supere al número total establecido en el numeral 1 anterior. Okay. Que se divide por grupos, son grupos de información, o sea, ellos sacan una cartilla donde usted se inscribe para ser beneficiario de este tipo de subsidio y se denomina por grupos. Entonces el primer grupo es de información que corresponde a toda la información general del postulante, son 17 casillas, pero que eso es supremamente largo. El que esté interesado o quiera saber más, pues ingresa y coloca cartilla para la postulación al subsidio del PAER y ahí le sale pues todas las casillas, es la información general, la empresa, el régimen, la dirección, la cédula, todo, pues todo lo del propietario, todo ese tipo de condiciones. El segundo grupo de información dice que no aplica para personas naturales, corresponde a la información del representante legal, o sea, todo lo del representante legal, firmado, con cédula, con todas las condiciones de ley, son como 6 campos, es más bien cortico, pero pues tampoco había, pues, no me pareció pues, importante ponerles esa lista acá. El tercer grupo de información corresponde a la manifestación del cumplimiento de requisitos en que aparte usted certificado la gravedad de juramento que cumple con todos los requisitos establecidos para el beneficiario, para ser beneficiario del programa PAES. Todos los requisitos aquí señalados son habilitantes, razón por la cual nadie cumple con alguno de ellos suspenderá el. O sea que usted tiene que cumplir todas y cada una de las condiciones. Si no, no puede ser beneficiario de este tipo de subsidio. El cuarto grupo de información es la verificación de requisitos para cada uno de los meses los cuales se toca el subsidio. Esa verificación de requisitos el subsidio se da por, principalmente, se está hablando de 3 meses. Cada mes usted tiene que presentar todos esos requisitos, o sea, toda la documentación hay que presentarla mes a mes para que usted pueda ser beneficiario del subsidio. En algún momento usted falla, que hoy va a perder el subsidio. Está hablando de extenderla, están hablando de extenderla a otros 3 meses, pero ustedes primero van a hacer los 3 meses, entonces van a empezar, si no sé si alcanza la plata o dependiendo de lo que pase con esa contingencia, entonces el gobierno habla de un cuarto mes, pero todavía no se ha dicho nada, o sea, se dijo que querían hacer un cuarto mes, y pues si siguen, entonces se aprobarían ya el cuarto, luego aprobarían el quinto y luego aprobarían el sexto, pero entonces esos 3 meses están volando, eso todavía no se sabe nada. Presentación de la solicitud debe ser presentada con la firma del representante legal o persona natural solicitante en el subsidio y número de documento de identidad. De acuerdo con lo establecido en el parágrafo 8 de la resolución 69, la firma de solicitud puede declararse utilizando firma digital, firma autógrafa mecánica, digitalizada o escaneada. Que todo es por la web. Sí, claro. Y los anexos es certificación, cumplimiento de los requisitos, firmada por el representante legal, persona natural solicitante, y el revisor fiscal o contador público. O sea que todo legalmente. En este caso, por ejemplo, contador público, pues somos los que damos la fe pública, o sea que nos cae toda la responsabilidad a nosotros. Y registro único tributario RUT, si es AEL o consorcio unión temporal. Se sabe qué es lo que es, ¿verdad? Entidad sin ánimo de lucro. Y este es el mensaje que deja el gobierno, que a mí me da esta risa, la verdad. Dice, postularse es muy fácil, cumple con todos los requisitos y recibe esta ayuda que el gobierno nacional quiere brindar a su empresa. Colombia somos todos. Me parece muy gracioso que el gobierno diga este tipo de cosas cuando condicionan tanto un subsidio.
porque fuera de eso, usted tiene que hacer una proyección de económica y financiera a 10 años. Eso no lo dice acá, pero entonces como uno tiene conocimientos de personas que están aplicando a este tipo de subsidio, entonces uno se da cuenta de muchas cosas. El subsidio son el 40% del valor del salario y que son aproximadamente 351.000 pesos, es lo que van a subsidiar. Pero tienen que cumplir todas esas condiciones y no pues. Pero siempre, es que yo pues no he leído muy a fondo la verdad, pero no he tenido claridad en la norma. Cuando dice que es el 40% del salario, si un empleado se gana, por ejemplo, 5 millones de pesos, ¿le van a subsidiar 2 millones o le van a subsidiar solo el 40% del salario mínimo? Hasta donde yo tengo entendido lo que leí en decreto, este subsidio solo aplica como hasta 2 salarios mínimos, o sea, como hasta casi los 2 millones de pesos. De ahí para adelante no van a subsidiar a nadie. O sea, que si una persona se gana 2 millones de pesos, le darán 800.000. Exacto, lo subsidian con la mitad, o sea, con el diferente. Serían, si se gana 2 millones, sería 800.000 pesos y eso es lo máximo, o sea, hasta donde yo tengo entendido, o sea, sí, no van a subsidiar gente de más salarios mínimos, porque igual, imagínense subsidiar gente que gana 10, 20 millones de pesos, pues creo que sería ilógico, pero pues son lo que estipula el gobierno. Por eso colocan tantas condiciones, es decir, que está muy condicionado para usted acceder a ese tipo de subsidios. Sí, claro, es verdad. Listo, Edwin, muy completo. Señora. Pero yo no me alcanzo a imaginar los impuestos que nos van a colocar después de esto, cuando ya la economía se está manejando normal. Uy, qué porque cada uno de nosotros tenemos que pagar. Eso que usted dice, eso que usted dice es muy importante. Obviamente ahorita no van a hablar del tema tributario porque sería imposible, pero todo este dinero lo vamos a tener que poner nosotros nuevamente. O sea, todo pues este dinero ya hablaron de la reforma tributaria, si viene la reforma tributaria la van a hacer el Senado de la República y van a hacer es como subsidiar a la gente más pobre, es como una renta de, ¿cómo se llama? Renta sí, de apoyo, no sé. Como otro impuesto a la riqueza o al exacto, patrimonio. La gente, por ejemplo, 0, 1 y 2, esa gente va a ser subsidiada y esa renta nos va a tocar a nosotros, o sea, que otro impuesto nuevo. Sí, lo que dice en ese yo ya he leído que se está hablando de crear. A ver, siempre ha habido el impuesto a la guerra, y después el impuesto a la paz, y después el impuesto a la riqueza, y después el impuesto al patrimonio. Esto ha tenido todos los nombres del mundo. Yo lo que he escuchado es que nuevamente lo van a implementar. Sí, y quién sabe qué le metan ahí, como eso es una reforma, y aprovechan y le meten cualquier tipo de cosas. ¿Quién está hablando? Espérenme que hay en el chat, debe ser Camilo. Bueno, lo que yo tengo entendido es que para el caso de que aplique el subsidio, la plata se la consignan directamente al empleador y el empleador debe cancelar en su totalidad el salario del empleado. Sí, sí, Camilo, eso que usted dice es cierto. Camilo tiene problemas con el micrófono. Todo es por medio de entidad financiera. Usted libre la entidad financiera, o la mayoría de las empresas tienen las nóminas por una entidad financiera, pagan por cuenta corriente. Entonces, a esa cuenta es que le consignan el dinero para que usted se lo desembolse a su empleado. Sí, es correcto. Listo. Camilo, usted, su exposición de la noticia para hoy, que ya sacamos la nota del segundo 25. Camilo, repórtese por favor. No tiene audio. Grave. Bueno, Camilo, entonces lo dejamos pendiente, pues, no problema por eso. Niños, entonces, para continuar, acuérdense que debíamos ver nuestro curso, terminar nuestro curso de finanzas para no financieros. Ya estamos en la recta final, espero que lo podamos terminar el día de hoy. Que les pido que estemos atentos a los videos
Pero más allá de eso, que en el momento en el que surjan dudas, preguntas o inquietudes, pues inmediatamente levanten la mano y hagan las preguntas a las que haya lugar. Listo. Listo. Nosotros llegamos hasta el capital de trabajo la clase pasada, ¿cierto, Edwin o Kelly? Llegamos balance de equilibrio, exposición, balance de equilibrio, liquidez, balance de equilibrio. Solamente llegamos hasta ahí. Sí, No hablamos del capital de trabajo, seguro. no, Hablamos del ROE y del ROA, ¿cierto? sí, acá ya, sí, eso fue lo que de lo último. El ROE, el ROA y ya variable, balance de equilibrio y ahí quedamos. Listo, entonces ahorita vamos a hablar del capital de trabajo, que es la cuarta variable que tenemos que tener en cuenta para que una empresa sea viable financieramente. ¿De cuáles variables habíamos hablado? Primero, que la empresa tuviera liquidez y rentabilidad. Segundo, que tuviera, que tuviera liquidez suficiente y rentabilidad suficiente y adecuada, ¿sí? Que tuviera indicadores ROE y ROA positivo, es decir, que la rentabilidad del activo y que la rentabilidad del patrimonio también fueran suficientes. Y ahorita vamos a hablar del capital de trabajo. Vamos a ver qué es el capital de trabajo. Vámonos primero con esta parte de qué afecta y qué no afecta al estado de situación financiera. Recapitulemos. Habíamos empezado una empresa de producción y distribución de alimentos ecológicos con este balance inicial, con unas inversiones de 300 millones financiadas de esta forma. Ha pasado un año y al cierre del ejercicio hemos visto, mediante la cuenta de resultados o de pérdidas y ganancias, que hemos obtenido un beneficio de 20 millones. Estos valores de ejemplo son con los que ya habíamos trabajado en la clase pasada, así que ustedes lo recuerdan. Igual, en el momento en el que haya alguna duda o alguna inquietud, por favor, activen el micrófono y pregunten. Hemos visto también que las variables clave hasta aquí, las tres variables claves que hemos visto, nos faltará una, han sido que una empresa ha de tener beneficio positivo y suficiente, tesorería positiva y rentabilidades ROE y ROA adecuadas. Pero ¿qué significa esto de beneficio suficiente? ¿Cuándo un beneficio de una empresa es suficiente? Vamos a entender primero qué se hace con un beneficio. ¿Qué se puede hacer con estos 20 millones de beneficio? Tres cosas, básicamente. Primera, repartir dividendo a los socios, a los propietarios. Segunda, si se queda el dinero en la empresa, si no se va vía dividendo fuera de la empresa, si se queda dentro de la empresa, se pueden hacer a la vez dos cosas. O reinvertir el dinero adquiriendo más activos no corrientes o corrientes, o devolver préstamos, devolver deuda. Son estas tres cosas básicamente que se puede hacer con el beneficio: dividendos, reinversiones o devolución de deuda. Estos 20 millones son suficientes en nuestra empresa. Cada uno sabrá, cada uno se ha de preguntar, cada empresa debe preguntarse: ¿qué quieren mis socios como dividendos? ¿Qué necesita mi empresa para seguir siendo competitiva respecto a las reinversiones que tengo que hacer cada año? Y tercero,
¿Cuánta devolución de deuda me he comprometido a hacer este año? De estos 150 y 50 millones, ¿cuántos tengo que devolver? En principio serían estos 50, que es la deuda que tengo que devolver antes de un año. Esto es lo que se puede hacer con un beneficio. Por eso hablábamos que la primera variable es que una empresa tiene que tener beneficio positivo, pero un euro, un dólar, una unidad monetaria podría ser positiva, pero no suficiente. ¿Qué le da la suficiencia al beneficio positivo que tengamos? Pues estos tres conceptos: dividendos, reinversión, devolución de deuda. Entonces, ¿qué nos dice la empresa? Perdón, ¿qué nos dice la empresa? No, ¿qué nos dice el video? Que en la empresa, si hay utilidad, con la utilidad se pueden hacer tres cosas, básicamente. Uno, se pueden repartir en dividendos, es decir, se le pueden entregar los beneficios a los accionistas. Dos, se puede pagar los pasivos que tenga la empresa. Tres, se pueden comprar nuevos activos, es decir, cuando hay beneficio neto suficiente o cuando hay utilidad suficiente, se debe poder tener la capacidad con la liquidez y con la rentabilidad de hacerle frente a estos problemas que se generen en la empresa. ¿Soy claro hasta ahí? ¿O el video es claro hasta ahí? ¿Qué se hace con la utilidad cuando hay lugar a ella? ¿Listo? Continuamos entonces. Dicho esto, como hemos ya comentado anteriormente, ha pasado un año. Lo único que sabemos de este primer año de actividad, la única información que tenemos es la cuenta de resultados. Ingresos menos gastos. Recuerden, aquí solo hay ingresos y gastos, no cobros y pagos. Por ejemplo, ya que hablábamos de devolución de deuda, si nuestra empresa este año ha devuelto 20 millones, estos 20 millones que hemos pagado al banco, que hemos devuelto al banco, aparecen en la cuenta de resultados. ¿Es un gasto? No. Luego hay cosas que suceden, por ejemplo, que han sucedido este primer año, que no recoge la cuenta de resultados. Por ejemplo, la devolución del préstamo. Esto no lo recoge la cuenta de resultados. Recoge los intereses, el gasto de este préstamo, pero no la devolución. ¿Afecta a la tesorería, al tesorero, que solo está pendiente de cobrar y pagar? Cobrar y pagar. Esto lo entiende todo el mundo. No hace falta hacer ningún máster en finanzas. Si la empresa ha devuelto 20 millones al banco, no afecta a la cuenta de resultados, pero afecta a la tesorería. Claro que afecta. De la empresa salen 20 millones y se devuelven al banco. ¿Afecta al balance? Claro. Habrá menos disponible y también menos deuda. Claro. Pero no afecta a la cuenta de resultados. Muy importante entender qué afecta y qué no afecta al balance, qué afecta y qué no afecta a la cuenta de resultados, y qué afecta y no afecta a la tesorería. Entonces miren lo que nos dice el video, que si yo lo que hago es que pago deuda de una empresa, es decir, pago pasivos, eso no me va a afectar a mí el estado de resultados. Pues no me lo va a afectar directamente, porque también tenemos que recordar que de una u otra forma
sí afecta porque ya va a tener menos intereses o va a tener menos costo de la deuda. Pero sin embargo, si yo pago un pasivo, no me está afectando directamente el estado de resultados. Pero sí afecta a la tesorería porque me va a representar una salida de dinero. Y sí afecta al estado de situación financiera porque se me van a disminuir mis pasivos. Entonces, el estado de situación financiera a final de año. Miremos cómo varía de un periodo a otro respecto a las transacciones económicas o a los hechos económicos que se realicen en el ente. Vamos a hacer ahora, con esta información, la única que tenemos de este año, la cuenta de pérdidas y ganancias, vamos a hacer el balance de final de año. Este es el balance inicial. Ha pasado un año, solo tengo esta información. Vamos a ver cómo se genera el balance de final de año, o lo que es lo mismo, el balance inicial del segundo año de actividad. Pues empezamos. Y vamos a ir masa patrimonial por masa patrimonial. Primera masa patrimonial. Activos no corrientes. Bueno, si yo miro lo único que sé de este primer año y miro la cuenta de resultados, la cuenta de resultados me está informando de si he comprado una máquina nueva, de si he comprado algún ordenador, alguna computadora nueva, si he comprado un local nuevo. No. Vamos a suponer que este primer año no se ha invertido nada. Hemos dicho, el primer año no invertimos nada más. Luego, al acabar el año, esto queda igual. ¿Igual? ¿Estos activos tienen los mismos valores? No. Recuerden el concepto de amortización, de provisión. Ahora, el balance de final de año será idéntico al inicial, porque hemos dicho que no hemos invertido nada más, menos la amortización acumulada, en este caso acumulada del primer año. Luego lo mismo, menos 10. Siguiente masa patrimonial, activos corrientes. Fíjense que ya he dejado un espacio entre existencias y disponible sospechoso desde el inicio, porque ahora aparecerá una nueva partida que el primer año no podía aparecer, pero a partir de ahora aparecerá todos los años. El realizable. ¿Qué es el realizable? Lo que deben a la empresa. Claro, en el momento cero solo faltaría empezar una empresa con clientes que le deben dinero. No, si no hay ni clientes en el momento cero. Pero ha pasado un año y ahora hay gente que debe dinero a nuestra empresa al final del primer año. Vamos a suponer lo siguiente. Vamos a suponer que el realizable son clientes que nos deben. Podrían ser otras cosas. Podría ser que el Estado nos debiera dinero, podría ser que en algún pleito nos debieran dinero, pero básicamente el realizable de una empresa lo forman las deudas de los clientes con la empresa. Imaginemos también que de estos 200 millones de ventas de este primer año, todavía a 31 de diciembre, a final de año, no nos han pagado. Vamos a suponer que los clientes nos pagan a 3 meses y vamos a suponer que las ventas no son estacionales, es decir, vendo exactamente lo mismo en enero, que en agosto, que en marzo, que en diciembre. Cada mes vendo exactamente lo mismo. Qué casualidad, pero mira, pasa esto. Y los clientes nos pagan a 90 días. Luego significa que en diciembre todavía no nos han pagado
las ventas de diciembre, noviembre y octubre. Luego, una cuarta parte, 50 millones. Ah, pues ya sé que realizables serán 50 millones. ¿Correcto? Las existencias. ¿Son 50? No. ¿Cuántas existencias tengo en almacén a 31 de diciembre? Pues no lo sé. Tengo que hacer inventario. Tengo que contar y allá sabré, no hay ninguna técnica. Hay que cerrar el almacén y contar qué tengo de inventario de existencias finales. Y esto es lo que pondré, lo que salga. ¿Cuánto tengo de disponible? ¿Me lo dice la cuenta de resultados? No. Tengo que preguntar al tesorero y me dirá, disponible a 31 de diciembre hay tanto. No lo sé, lo que haya. Luego, no lo sé. En total de activos, pues lo que haya. Tercera partida nueva que aparecerá. Reservas. Les doy una mala noticia. No repartimos dividendos. Luego los 20 millones de beneficio se quedan en la empresa. Y las dos últimas, deuda largo y deuda corto, recuerden que solo tengo esta información. Solo con esta información sé si he devuelto préstamo, sé si he pedido más préstamos. No, se lo tengo que preguntar al contable. No lo sé. Y no lo sé. Luego, no lo sé. Pero estos dos interrogantes, recuerden que si no los contables se enfadarán. Lo que sí sé es que son idénticos. Esta suma y esta suma. Este es el balance de final de año, con estas tres partidas nuevas que han aparecido: amortización acumulada, realizable y reservas. Y a partir de aquí irán apareciendo cada año. Entonces ya nos aparecen tres nuevas partidas, es decir, cuando ha pasado en nuestro estado de situación financiera, cuando ha pasado un periodo contable, ya nos van a aparecer tres nuevas partidas que no estaban apareciendo antes. ¿Cuáles son? La amortización o la depreciación por el uso de los activos, las cuentas por cobrar que yo tenga ya con clientes o con quien haya lugar a ello, y adicional a eso también me van a aparecer las reservas, que son los beneficios, por así decirlo, que yo no he repartido de los clientes. Perdón, de los socios, es decir, los dividendos que no he repartido. Cuarta y última variable para detectar la viabilidad de una empresa. Recordemos que habíamos visto las tres primeras: beneficio positivo y suficiente, tesorería positiva, rentabilidades adecuadas. La cuarta es balance equilibrado. Una empresa, para ser viable, debe tener un balance equilibrado. ¿Qué significa balance equilibrado? Pues que ha de seguir una ley general de lógica elemental que dice que las inversiones a largo, financielas usted a largo, y las inversiones a corto, financielas a corto. Siguiendo el ejemplo que hemos puesto anteriormente, imagínense que aquel día que yo fui a comprar 100 litros de leche en el supermercado, le pregunto a la cajera: oiga, ¿me da financiación para esta compra? Y la cajera me dice: hombre, pues sí, tenemos una tarjeta que si se hace usted socio, pues puede pagar en un mes, 2 meses. Y yo le digo: no, por favor, yo quiero financiación a 10 años.
Parece ilógico, ¿verdad? Hay algo en el sentido común que me dice que financiar la leche a 10 años no tiene mucha lógica. Voy a comprar un local, una casa, y me piden una cantidad importante de dinero. Y yo le pregunto al promotor, oiga, ¿me da financiación? Y él me dice, sí, mire, tenemos una hipoteca a 20 años con un tipo de interés muy adecuado. Y yo le digo, no, yo quiero pagar a 6 meses. En 6 meses lo pago todo. También parece bastante ilógico. ¿Por qué no pagar una casa a 6 meses? ¿Y por qué no pagar la leche a 10 años? Porque no cumplen esta ley general que hemos dicho de que, oiga, las inversiones a largo, financielas a largo, y las inversiones a corto, financielas a corto. Bueno, y dicho esto, podríamos suponer que, por ejemplo, este balance que tenemos aquí es un balance equilibrado, porque efectivamente las inversiones a largo, los activos no corrientes, de 70 están financiados a largo plazo, con fondos propios y con deuda a largo plazo. Y las inversiones corrientes, las inversiones a corto plazo, existencias realizable y disponible, que suman en total 30, pues están financiadas y cuadra con la deuda a corto plazo de 30. Podríamos imaginar, podríamos suponer que esto representa un balance equilibrado. No. Error. Miren ahí lo que nos dijeron, o sea, según nos está diciendo el señor, ahí qué se hizo, ¿no? Pues simplemente que todo lo que fue a corto plazo se pagó con pasivos de corto plazo y todos los activos que fueron a largo plazo se pagaron con activos a largo plazo. Pero no es real, ¿por qué? Miren lo que vamos a ver a continuación. ¿Por qué no? Otra vez apelo al sentido común. No perdamos nunca el sentido común. Vamos a ver. Estas deudas a corto plazo, es decir, lo que debemos antes de un año, lo que tenemos el compromiso de devolver, de pagar antes de un año, son 30 millones. Pregunta, ¿se olvidarán de mí? Igual se traspapela en el banco esta deuda y no me la piden nunca. Igual el proveedor al que le debo dinero se olvida de mí. No, esto no pasa. Aquí hay una certeza absoluta de que yo antes de un año tendré que pagar 30. Vamos a la parte izquierda del balance, vamos a los activos corrientes. Primera pregunta. Estas existencias, estos 15 millones que están en mi almacén, los venderé antes de un año, seguro. Aquí no hay una certeza, aquí hay una gran inseguridad. Y segunda pregunta, ¿y si los vendo? ¿Los cobraré? ¿Seguro? ¿Todo? Aquí vuelve a haber mucha incertidumbre. Luego, si esto es así, si en esta parte hay una seguridad de que deberé 30 antes de un año, de que tendré que pagar 30 antes de un año, y en la parte izquierda no hay una seguridad en estas inversiones a corto que se convertirán en dinero para poder hacer frente a estas deudas a corto en un año, luego aquí el sentido común me dice que voy a tener problemas de liquidez en una empresa normal. Pero vamos todavía a profundizar más. ¿De qué depende básicamente si voy a tener problemas o no de liquidez en un balance que de aspecto no está equilibrado? Porque aunque cumple la norma general, va en contra del sentido común al analizar las partidas que componen las inversiones a corto y el endeudamiento a corto. Pues depende básicamente, en este caso, del periodo de pago. Es decir, si estos 30 millones los debo a un mes, o a 6 meses, o a 11 meses, no es lo mismo. Si los tengo que pagar a un mes,
pues tengo más presión de tesorería. Si estos 30 millones los tengo que pagar a 10 meses, tengo menos presión. Y por esta parte, si las existencias realmente las voy vendiendo, si mi almacén va saliendo continuamente, esto le llamo rotaciones. Si las rotaciones son elevadas, significa que voy a vender y esas existencias cada vez van a salir y se van a vender rápidamente. Y si además el periodo de cobro o el plazo de cobro es corto, si cobro al contado, pues también tendré pocos problemas. En definitiva, si el plazo de pago, periodo de pago es alto, si las rotaciones son altas y el plazo de cobro es bajo, quizá esta empresa sí que tiene un balance equilibrado. Por ejemplo, una gran superficie, un supermercado que paga a los proveedores a 6 o 8 meses, que tiene una gran rotación de existencias, que tiene unas ventas diarias continuas y que además cobra al contado. Pues entonces sí que podríamos decir que tendría un balance equilibrado. Pero una empresa normal, que no cobra al contado, que no paga tan tarde, que no tiene tanta rotación, una empresa normal y corriente, lo lógico es que si hablamos de un balance equilibrado, hablamos de un balance como este de aquí. Es decir, sigue la ley general, inversiones a largo, financiadas a largo, pero ¿sabe qué? Las inversiones a corto, financiadas también un poco a largo. Porque una parte del activo a corto plazo se debe financiar con el pasivo a largo plazo, una partecita. Porque yo no sé en el corto plazo cómo me vayan a pagar mis proveedores, o si yo sí voy a poder vender los inventarios de forma rápida, o si voy a poder cobrar la cartera de forma rápida. Soy claro hasta ahí, entonces esto es algo bastante importante a tener en cuenta. Es decir, en términos técnicos, las inversiones a corto, hay una parte que están financiadas a largo plazo. Esta parte de las inversiones a corto plazo, de las inversiones corrientes financiadas a largo plazo, le llamamos capital de trabajo, en inglés working capital, y también se le conoce como fondo de maniobra. Es decir, cuando hablamos de un balance equilibrado, lo que estamos proponiendo es que tenga un fondo de maniobra adecuado. ¿Qué fondo de maniobra? Pues dependerá básicamente del plazo de pago, de las rotaciones y del plazo de cobro. Si tenemos un plazo de pago muy largo, los proveedores nos permiten pagar a 5, 6, 8 meses, los clientes nos pagan al contado y tenemos una gran rotación de existencias, pues necesitaremos muy poco fondo de maniobra o casi cero. Pero si no es así, si pagamos a los proveedores a 30 días, los clientes nos pagan a 60 días y las rotaciones pues no son muy altas, pues necesitaremos un fondo de maniobra mayor. Si no, tendremos problemas de liquidez. Espérame un segundito. Entonces aquí para que hagamos el análisis, ¿qué pasa? Que las inversiones al corto plazo, los activos corrientes
financiadas a largo plazo son el capital de trabajo. Recordemos cuando vimos análisis financiero que es el capital de trabajo. El capital de trabajo no es otra cosa que el activo corriente menos el pasivo corriente. Es decir, capital de trabajo es tomar todos mis activos corrientes y restarle mis pasivos corrientes. Y a lo que me des es mi fondo de maniobra o es el capital que yo voy a tener para trabajar. Si estamos claros con eso, entonces, ¿qué más tenemos que tener en cuenta? Tenemos que tener en cuenta que yo tengo que tener mayor activo corriente que pasivo corriente. ¿Para qué? Para poder tener un capital de trabajo. Listo, entonces ya para terminar, veamos las conclusiones. En definitiva, las 4 variables para que una empresa sea viable que hemos visto aquí y que hemos ido repasándolas a medida que íbamos introduciendo el concepto de balance, cuenta de resultados y tesorería, son beneficio positivo suficiente, tesorería positiva, rentabilidades ROE y ROA adecuadas y fondo de maniobra suficiente. A partir de aquí, obviamente, el análisis se ha de profundizar con más ratios, con más profundidad del análisis de las cuentas de balance y cuenta de resultados, en definitiva, con mucha más información. Pero hasta aquí los conceptos básicos. Hay algo que no deben olvidar. De cualquier tema, de cualquiera, en este caso, del análisis de los estados financieros de una empresa. Tienen que entender muy bien el núcleo, la base, el corazón del tema. Si el corazón del tema está claro, las complicaciones que luego vendrán las iremos asimilando. Pero si el núcleo, la base, el corazón del tema no lo tenemos claro, cada complicación que aparecerá nos deprimirá. Este programa intentaba dar esto, justamente, el corazón, la base, los términos principales del análisis de estados financieros. A partir de aquí, esto se irá complicando con más análisis de más profundidad. Entonces, terminemos aquí. ¿Qué nos dijo el video en esencia? Es decir, ¿qué es lo más importante que tenemos que recordar? Lo que tenemos que recordar es todos los conceptos de finanzas corporativas que hemos visto y ver cómo hacen que una empresa sea viable financieramente. ¿Qué necesita una empresa para ser viable financieramente? Necesita liquidez, necesita rentabilidad, necesita indicadores ROE y ROA, o rentabilidad del activo y rentabilidad del patrimonio, positivas y suficientes. Y aparte de todo, necesita un capital de trabajo, es decir, necesita que los activos corrientes sean mayores que los pasivos corrientes para yo poder tener dinero o tener capital de trabajo con el cual pueda trabajar y solventar las necesidades de la empresa. Eso abarcaría pues como toda la partecita de las finanzas corporativas. ¿Dudas, preguntas o inquietudes hasta ahí? Los escucho. Bien, está bien, está bien. Todo claro hasta el momento, Edwin, sí. Sí, sí, ¿Y Kelly? Kelly, Camilo, ¿están por ahí? Sí, profe, todo está bien. Listo. Está claro. Entonces ya para terminar,
vamos a ver la parte del endeudamiento y del apalancamiento. Con esto se daría por resumido el tema de finanzas corporativas y podríamos empezar la otra clase, mercado de valores. Vamos hoy a entrar en uno de los puntos que más nos tienen que interesar cuando analizamos la situación patrimonial de una compañía. En particular hablamos de lo que sería el perfil de endeudamiento, de cómo presenta su información dentro de un balance de situación. ¿Qué significa eso? Ya sabemos todos que a día de hoy tenemos varios puntos sensibles en cuanto al impacto que la imagen patrimonial de una compañía pueda dar al mercado. Hablamos de lo que es liquidez, endeudamiento y rentabilidad. Como decimos hoy, nos centramos en ese segundo punto del endeudamiento. Si hablamos de endeudamiento, evidentemente la primera referencia que tenemos que hacer es balance de situación y situarnos en lo que es el bloque de los pasivos. Si hablamos de endeudamiento, primera visión que tenemos dentro de la financiación que utiliza la compañía, ser conscientes que vamos a encontrar siempre tres bloques definidos. Para empezar, el bloque del patrimonio neto, pasivos no corrientes y pasivos corrientes. Es decir, cuando hablamos de endeudamiento en la empresa, ¿qué compone el endeudamiento? Lo compone toda la parte derecha del estado de situación financiera. Es decir, lo compone el patrimonio, lo compone el pasivo a corto plazo y lo compone el pasivo a largo plazo. Esos son los componentes del endeudamiento de una empresa. Nuestro objetivo hoy, ¿cuál es? Aclarar la estructura de financiación que la compañía utiliza, cuándo podemos apreciar que se encuentra equilibrada o no. Ya podemos intuir que la estructura de esta financiación va a venir, en muchos casos, marcada también por los activos en los que una compañía ha invertido. De este modo tenemos que entender, no es lo mismo que una compañía disponga de un mayor volumen de activos no corrientes a que lo haga en un menor nivel. Si hablamos de perfiles genéricos, la financiación de la compañía, ¿en qué líneas debería encontrarse? Sí que sabemos, a nivel muy ideal, el nivel de endeudamiento que una compañía tiene, es decir, si medimos lo que es su proporción de deudas entre el volumen de pasivos con los que cuenta, pasivos totales, este nivel de endeudamiento normalmente debería oscilar en torno al 0,5 o 0,6. Esto implica que a nivel ideal el endeudamiento que la compañía tiene debería oscilar entre el 50 y el 60%. ¿Qué significa eso? Implica que una compañía no puede tener más de un 50 o un 60% de deuda. Implica que el 40 o 50% restante debería ser patrimonio neto. Son preguntas que debemos tener encima de la mesa, pero también es importante que tengamos clara su respuesta. Niveles ideales, en el caso del endeudamiento, ¿sirven para algo? Respuesta rápida, para poco, si lo llevamos al mundo real. Sí es cierto que cualquier compañía que esté por encima de este 60% de endeudamiento, podríamos afirmar sin miedo a equivocarnos que su nivel de deuda es elevado. Si está por debajo, también podríamos ir a la afirmación de que su endeudamiento es demasiado bajo, es decir, que podría mejorar su rentabilidad si lo incrementara. También es cierto, sin embargo, que deberíamos ser muy conscientes de que este nivel de endeudamiento va a ir directamente vinculado al tipo de actividad y sector en el que la compañía esté desarrollando su actividad empresarial. ¿Qué significa eso? Importante. Si hacemos un vínculo rápido, deberíamos plantearnos preguntas como: si encontramos una compañía en que su nivel de endeudamiento está en torno al 0,8, es decir, un 80% de su financiación son pasivos exigibles, es deuda, es pasivo no corriente y pasivo corriente, ¿podríamos afirmar que su nivel de deuda ya es excesivo? Respuesta importante, no. Sí podemos afirmar que si está por encima de los niveles ideales, su nivel de endeudamiento es elevado, y eso es objetivamente cierto. Ahora bien, para concluir si este nivel de endeudamiento
es excesivo o no, tenemos que saber verificar si este nivel supone un problema en cuanto a la devolución de la deuda en frente a los acreedores. Si tomamos un punto de partida muy importante para poder profundizar en el tema del endeudamiento. Nivel de partida. Cualquier compañía que tenga un nivel de riesgo moderado, al menos a nivel genérico, no debería superar este nivel ideal de endeudamiento. Ahora bien, no confundir que superemos el nivel de endeudamiento con el hecho de que cualquier compañía que esté por encima ya tenga problemas en ese sentido. Pues, ¿cuándo tiene problemas una compañía? Una compañía tiene problemas con su endeudamiento, obviamente, cuando seamos capaces de apreciar de forma objetiva que tendrá problemas con la devolución de esa financiación. Pues en ningún caso esos niveles ideales tienen que servirnos para tomar conclusiones en firme en cuanto a lo que no deja de ser un simple punto de partida de la situación de las deudas que una compañía tiene. ¿Cómo podemos profundizar en ese sentido? ¿Cómo concluimos si una compañía tiene problemas o no con el endeudamiento? Obviamente, para llegar a una conclusión con cierta rotundidad, tenemos que ser capaces de convertir lo que en principio es una simple aproximación a enfocarlo al planteamiento de 4 indicadores básicos que el endeudamiento tenemos que ir a atacar. Entonces ya vimos cómo debe estar el nivel de endeudamiento respecto a pasivos de la empresa. Nos dicen que debe ser de un 0.5, de un 0.6, es decir, un 50 o un 60%. ¿De qué? De los activos. Eso es un indicador que nosotros ya conocemos, que es el endeudamiento del activo. Sin embargo, vamos a ver a través de los indicadores cómo se analizan el endeudamiento y si está en un nivel adecuado o no. Hasta ahí está claro, niños. ¿Sí? ¿Listo? ¿Cómo profundizamos en el endeudamiento de una compañía? ¿Cómo podemos llegar a la conclusión de si una compañía realmente tiene problemas o no con su nivel de deudas? Ya hemos dicho que normalmente nos fijamos en primer lugar en su nivel genérico de endeudamiento, que los niveles ideales oscilan entre el 0,5 y 0,6. Esto es, una compañía en principio no debería tener más del 50 o 60% de pasivos corrientes y no corrientes sobre su nivel de pasivos totales. Pero también hemos indicado que esto no era suficiente para poder llegar a una conclusión en firme y que para hacerlo tenemos que recurrir a un conjunto de indicadores. Para hacer la secuencia mucho más práctica, no tenemos que limitarnos a plantear indicadores, memorizar su significado y avanzar, sino que debemos entender exactamente a qué nos estamos refiriendo. Lo planteamos de un modo un poco más visual. Si pudiéramos preguntarle a una compañía realmente la pregunta que nos interesa en cuanto a las deudas, ¿esta cuál sería? No sería ni cuántas deudas tiene, ni si tiene muchas de corto o largo plazo. Si pudiéramos hacer solo una pregunta, esta es muy sencilla. ¿Puedes pagar las deudas que tienes? El objetivo de los indicadores, dar respuesta a esta pregunta. Pero evidentemente lo hacemos con una secuencia un poco lógica. Entonces, los indicadores, ¿qué van a hacer? Convertir esta pregunta principal en una serie de puntos intermedios. ¿Cómo empezamos? Planteando el indicador que por lógica es la referencia, el que ya hemos indicado hace unos instantes del endeudamiento. Entonces, indicador de endeudamiento. ¿Cómo lo calculamos? De entrada será muy sencillo. Lo que hacemos es sumar los pasivos corrientes y no corrientes, es decir, sumamos las deudas exigibles que tiene una compañía y marcamos la proporción entre
los pasivos totales, es decir, la suma de los tres bloques de patrimonio neto, pasivo no corriente y pasivo corriente. Ya dijimos hace unos instantes, este indicador en principio tendría un nivel ideal que estaría en torno al 0,5 o 0,6. Este punto de partida nos sirve, pero importante, no es suficiente. Punto lógico para seguir avanzando y dar respuesta clara. Tenemos que avanzar una vez sabemos cuántas deudas tiene una compañía, a analizar lo que se llama su calidad, la calidad de las deudas. Esa calidad, ¿cómo se mide? La calidad realmente lo único que hace es contrastar de las deudas que una compañía tiene, qué parte es de corto plazo y de largo plazo. Si lo convertimos en indicador, ¿realmente a qué nos referimos? Pues que lo que vamos a buscar es la relación que hay entre los pasivos corrientes, las deudas de corto plazo, y la suma de los pasivos corrientes y los pasivos no corrientes. Es decir, estamos midiendo la proporción de deudas de corto plazo que hay sobre las deudas totales exigibles. Niveles ideales. Evidentemente aquí un ideal no lo va a haber, pero sí es importante que tengamos en cuenta este cociente que está midiendo. De hecho, siempre va a oscilar entre 0 y 1. Si este indicador de calidad está más próximo al 1, ¿realmente qué significa? Que un porcentaje muy alto de deudas es de corto plazo. Y el caso contrario, ¿qué ocurre cuando ese indicador se aproxima al 0? Que la mayor parte de las deudas exigibles son pasivos no corrientes. Desde un punto de vista de endeudamiento, ¿qué nos interesa? Pues que el indicador esté lo más próximo posible al 0. Esto es, cuanto más próximo está al 0, entendemos que la deuda es de mejor Niños, perdón un calidad. segundo que tengo una llamada de la U. Aló, buenos días. Su exigibilidad Qué pena, niños. es a más largo plazo. Al contrario, cuanto más cerca está del 1, mayor es su exigibilidad y por tanto peor es la calidad de esta deuda. ¿Qué tenemos que entender? No tenemos que perder de vista el objetivo que perseguimos, y este es poder llegar a la conclusión de si hay o no problemas con las deudas de una compañía. Pues vamos a convertir en un ejemplo un poco más visual el uso de estos dos indicadores, ahora que estamos a mitad del camino, de los 4 que tenemos que ver. Pues si yo os planteo, vamos a imaginar una compañía que tiene un nivel de endeudamiento de 0,8 y tiene una calidad también de 0,8. Con esos valores, la pregunta que deberíamos saber contestar, ¿una compañía con 0,8 de endeudamiento y 0,8 de calidad, podemos afirmar que tiene un problema con su endeudamiento? Respuesta, aquellos que penséis sí, está clarísimo, vamos con cuidado, porque podríamos estar equivocados. Un 0,8 ¿qué implica en cuanto a endeudamiento? Que la compañía tiene un 80% de deuda exigible y por tanto el 20% restante sería patrimonio neto. Un 0,8 de calidad, ¿qué significa? Que de las deudas exigibles un 80% es pasivo corriente, corto plazo. ¿Es suficiente para afirmar que hay un problema? No. Eso solo indica, muy importante, que la compañía sí es cierto que tiene un nivel de deuda elevado, 0,8, y también es cierto que tiene una mala calidad de las deudas. Pero para llegar a la conclusión de que tiene un problema con el endeudamiento, deberíamos haber contrastado, muy importante, que este nivel de endeudamiento supone un problema a la hora de la devolución de las mismas. Y eso todavía no hemos podido verificarlo. Pues no nos quedamos nunca a medio camino, nos hace falta 2 indicadores más. Vamos allá.
Entonces miremos cómo analizamos aquí estos indicadores que son muy importantes para nosotros. El primero es la ratio del endeudamiento, es decir, tomamos pasivo más patrimonio, el total del pasivo y lo dividimos entre pasivo y patrimonio. ¿Qué nos dice? Que lo ideal que sería que esto oscilara o que estuviera entre un 50 y un 60%. ¿Qué nos dice el segundo? ¿Cómo mido yo la calidad de la deuda? Que tomo los pasivos corrientes y los divido entre los pasivos totales, o sea, pasivos corrientes más pasivos no corrientes. Y que este indicador debe estar entre el 0 y el 1. Nos va a dar entre el 0 y 1. Cuanto más cerca esté del 0, mayor es la calidad. ¿Por qué? Porque tengo menos deuda a corto plazo y más deuda a largo plazo. Siguiente indicador. Tenemos que medir siempre la proporción que en esta compañía tenemos entre gastos financieros y las ventas. Este indicador que mide, no solo hablamos del bloque de balance, sino que también convertimos ahora en protagonista la cuenta de resultados. Entonces aquí lo que miramos es, dentro de las ventas, de la cifra de negocio que tiene una compañía, qué esfuerzo tiene que hacer para pagar los intereses de la financiación, los intereses de las deudas. Situación ideal. Lo normal sería que en ningún caso este indicador supere el 0,05. Es decir, que en ningún caso los gastos financieros estén por encima del 5% de las ventas de la compañía. Este indicador es especialmente relevante cuando, desde un punto de vista de riesgo bancario, se mide si una compañía tiene o no demasiadas deudas. Por lo que, si os fijáis, estamos introduciendo una variable nueva. El que una compañía tenga o no mucha deuda no depende solo del nivel de endeudamiento. Una compañía tendrá más o menos deuda, será más o menos problema en función de que tenga más ventas o menos ventas. Es decir, si la compañía tiene unas ventas muy elevadas, a priori cabe la posibilidad de que pueda disponer de un mayor nivel de endeudamiento. ¿Es suficiente? Evidentemente no. Ya hemos dicho, todo depende de que podamos devolver las deudas que tenemos contraídas. Y tenemos que ser conscientes de que no es lo mismo vender que obtener beneficios, que al final será con estos con los que podremos cancelar la deuda existente. Pues, ¿cómo cerramos el círculo de los indicadores básicos de endeudamiento? Tenemos que acudir, como no puede ser de otra forma, a plantear cuál es la capacidad de devolución de las deudas que tiene una compañía. ¿Cómo medimos esta capacidad de devolución? Su indicador más habitual, aunque habría varias versiones, siempre es la misma. Y lo que hacemos es medir el cash flow vinculado con la cuenta de resultados, y como ya sabemos, fruto de sumar los beneficios más las amortizaciones que están en esa cuenta de pérdidas y ganancias en relación a los préstamos a las deudas de corto plazo. Este indicador de capacidad de devolución, ¿qué nos mide? ¿Qué significa? Obviamente estamos intentando averiguar con el cash flow, esto es, con los recursos que una compañía genera, qué parte de sus deudas de corto plazo seremos capaces de devolver. ¿Niveles ideales? No hace falta que digamos, no hay un nivel ideal. Lo que es obvio es que cuanto más alto sea, mejor. Y al revés, cuanto inferior sea este nivel de capacidad, más probable será que tengamos un problema con nuestro nivel de endeudamiento. Para acabar de cerrar el círculo, seguimos con el ejemplo que teníamos iniciado, pero introducimos ahora estos dos nuevos indicadores, con una pequeña variante. Vamos a hacerlo sobre dos compañías diferentes. Entonces aquí planteamos, imaginad que tenemos dos compañías, compañía A y compañía B. Las dos compañías comparten 0,8 de endeudamiento y 0,8 de calidad.
son coincidentes en los dos primeros indicadores, si bien van a diferir en los dos últimos para cada una de ellas. Por ejemplo, la compañía A, en cuanto a gasto financiero sobre ventas, tendría por ejemplo, 0,1. Si vamos a lo que es su capacidad de evolución, compañía A tendría, vamos a suponer, un 0,2. Vamos a la compañía B. Imagina que tiene un 0,02 de gasto financiero sobre ventas, que tiene un 1,2 de capacidad de devolución. De esas dos compañías, ¿cuál tiene un problema? Evidentemente, tenemos que poder apreciar que, sin duda, la primera, aquí sí tenemos un problema, mientras que la segunda estaría perfectamente equilibrada. ¿Por qué? Sí que es cierto que las dos tienen un nivel de deuda elevado, una mala calidad. Si bien es cierto que si bajamos un poco más, la compañía tiene un 10% de gasto financiero sobre ventas, muy por encima del ideal, y tiene una capacidad de evolución de 0,2. Es decir, con los recursos que genera en un año, solo puede devolver el 20% de sus deudas de corto plazo. 20% y corto plazo, aquí tenemos un pequeño conflicto. Conflicto que no se da en la compañía B, que si bien es cierto que tiene mucha deuda y mala calidad, presenta un nivel de gasto financiero muy bajo en relación a las ventas y, más importante si cabe todavía, este 1,2 de capacidad de devolución me asegura que con los recursos que puede generar en un año es capaz de devolver 1,2 veces las deudas de corto plazo, lo que en definitiva estaría validando que no es un problema el 0,8 de endeudamiento y el 0,8 de calidad. Conclusión firme. No concluimos temas de endeudamiento solo con una primera apreciación, tenemos que ir a contrastar siempre elementos extraídos de la cuenta de resultados. Entonces ahí tenemos algunos indicadores que nos ayudan a ir midiendo el endeudamiento de la empresa. Esto ya lo recordarán ustedes viendo sus cuadernos de análisis financieros porque son los que trabajamos en análisis financiero. Ahorita establezcamos una diferencia entre lo que es apalancamiento y lo que es endeudamiento, que es una diferencia que es importante que tengamos clara. Una vez tenemos planteados los 4 indicadores básicos que nos permiten profundizar en el tema de endeudamiento, tenemos que dar un último paso para poder llegar a que una conclusión sea realmente firme. ¿Qué significa eso? Que con lo que hemos visto no es suficiente para llegar a una conclusión de si una compañía tiene problemas o no con su nivel de endeudamiento. Sí podemos llegar a dar una conclusión, pero también es cierto que si queremos otorgarle un poco más de rotundidad a dicha conclusión, antes de dejarlo en esos 4 indicadores que hemos planteado, también deberíamos recurrir a ver qué nos dice un quinto y último indicador que siempre haremos por separado, que es el de apalancamiento financiero. Cuando hablamos de apalancamiento financiero, realmente este indicador, ¿qué está midiendo? Si lo miramos con un poco de objetividad, realmente es sencillo, aunque a priori pueda no parecerlo. Pues empezamos siempre con un primer cociente que lo que hace es medir la proporción que hay entre los activos totales, esto es, si recordamos nuestro balance, estaríamos hablando de lo que es el bloque de inversión total que una compañía ha efectuado en relación a su bloque de patrimonio neto, sus fondos propios, es decir, la parte de autofinanciación que una compañía utiliza por parte de los socios. Si os fijáis, este primer indicador que forma parte del apalancamiento financiero se centra en el balance de situación. Ya hemos dicho y mantenemos
no basta con el balance, también tenemos que dar entrada a la cuenta de resultados. Por lo que este indicador de apalancamiento financiero lo que hace es, este primer cociente lo pone en relación, es decir, aquí hacemos un producto con dos cocientes, donde el segundo cociente lo que va a hacer es medir la relación entre el beneficio antes de intereses, pero antes de impuestos, muy importante, y el beneficio antes de intereses e impuestos. Pues ahí sí que de hecho estamos contrastando, por una parte, qué nivel de activos están autofinanciados y por otra, en la cuenta de resultados, cuál es el diferencial que por la carga financiera, por los intereses, tenemos en los beneficios obtenidos. Este indicador, llamado apalancamiento financiero, si lo planteamos desde el punto de vista práctico, ¿cómo lo utilizamos? De hecho, va a ser muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer ya no es otorgarle un valor ideal, sino simplemente tenemos que ir a contrastar si este apalancamiento financiero, el valor que presenta, está o no por encima de 1. O sea, tendríamos básicamente dos posibilidades. Posibilidad inicial, el apalancamiento financiero está por encima de 1. Si el apalancamiento financiero está por encima de 1, ¿qué implica? Afirmación muy sencilla, nos dice, si está por encima de 1, la compañía podría incrementar su nivel de endeudamiento. Si lo hace, va a mejorar, va a subir su rentabilidad financiera, su ROE. Si está por encima de 1, incrementar la deuda va a implicar aumentar la rentabilidad financiera. ¿Qué ocurre si el apalancamiento nos dice que está por debajo de 1? Si está por debajo de 1, aquí ya va a ser un poco más categórico, más contundente su afirmación. Y ya nos indica que su nivel de deuda actual nos está perjudicando. Está perjudicando tanto a la compañía a nivel genérico como a la rentabilidad que está presentando. Por lo que, obviamente, en los casos en los que tenemos un apalancamiento por debajo de 1, eso sí sería confirmación prácticamente inequívoca de que tenemos un problema con el nivel de endeudamiento. Básico. ¿Tenemos que hacerle caso entonces solo a este indicador? ¿Por qué me hacían falta los anteriores? No olvidemos, no deja de ser un indicador aislado. Por lo que, precaución, nunca tenemos que utilizarlo en primer lugar y nunca tenemos que usarlo solo para sacar una conclusión a nivel aislado. Pues la secuencia siempre es la misma. Empezamos con los indicadores básicos de endeudamiento. Nos permiten sacar una conclusión inicial. Y lo que hacemos ahora es confirmar si esa conclusión va en línea o no con este apalancamiento financiero. ¿Que el apalancamiento y los indicadores previos van de la mano? La conclusión puede ser firme, que la probabilidad de equivocarnos es muy remota. ¿Que hay conflicto, no hay coherencia entre indicadores y apalancamiento financiero? Evidentemente tenemos que ir con precaución porque en esa compañía seguramente hay algo que se nos está escapando, ya sea por temas de liquidez, rentabilidad o algo similar. Pero sin duda, precaución en los casos en los que los indicadores de deuda no sean coherentes entre ellos. Entonces, ahí simplemente que nos dicen que el endeudamiento va relacionado con la capacidad que tiene la empresa de generar flujos de caja frente a los pasivos y el patrimonio. Es decir, qué porcentaje del patrimonio está comprometido, mientras que el apalancamiento es qué porcentaje del activo está comprometido. Ahora, ¿qué quiero? Terminemos de ver sencillamente este video para que lleguemos a un ejemplo.
Ya para concluir, vamos a asegurarnos de que tenemos en su sitio los conceptos que estamos utilizando en este bloque de endeudamiento. Para ello, damos uso a lo que hemos ido comentando en el bloque de indicadores. Empezamos con una compañía que vamos a suponer presenta un nivel de endeudamiento del 0,8. Presenta una calidad de 0,7. Una proporción de gastos financieros sobre ventas de 0,06 y tiene una capacidad de devolución de 0,8. Planteamos, con esos niveles de indicadores, ¿esta compañía tiene un problema de endeudamiento? Si lo miramos con detalle, sí que es cierto que podemos contrastar. El endeudamiento 0,8, dijimos y mantenemos, es un nivel objetivamente alto. Y 0,7, pese a que es elevado, la calidad es tirando más a corto plazo, tampoco no va a ser suficiente como para afirmar que tenemos un problema con las deudas. Por mucho que, como decimos, sea una deuda alta y una calidad mejorable. Si avanzamos, gasto financiero sobre ventas 0,06 y capacidad de devolución 0,8. Esto es, sí que es cierto que comparado con los niveles ideales, el gasto financiero sobre ventas está algo por encima de ese 0,05 que apuntamos unos instantes atrás, y también es cierto que la capacidad de devolución es de 0,8. Es decir, podría ser más elevada, pero a día de hoy nos indica que con los recursos que generamos podríamos devolver un 80% de las deudas de corto plazo, lo que implica que en condiciones normales tan solo tendríamos que renegociar el 20% restante. Es operativo, es viable. La pregunta que me interesa: si tenemos una compañía con esos indicadores, es decir, están próximos a los ideales, un poco por encima, un poco por debajo, pero sea como sea, no son suficientes para que lleguemos a una conclusión firme, es importante que entendamos que es aquí donde el apalancamiento financiero cumple mejor su papel, tiene su función. Pues en este caso, vamos por supuestos diferentes. No tenemos información suficiente para sacar una conclusión en firme, por lo que lo razonable sería que acudiéramos al apalancamiento financiero. Posibilidades. Vamos a suponer que la compañía que estamos analizando presenta un apalancamiento financiero de 1,5. Indicadores que tenemos en este extremo y un apalancamiento de 1,5. Con un apalancamiento de 1,5, ¿qué significa? Dijimos antes, en principio, un apalancamiento de 1,5 automáticamente tiene como consecuencia que nos pone de manifiesto que si seguimos incrementando la deuda, la rentabilidad financiera va a mejorar. Si lo convertimos en una pregunta, ¿significa esto que la compañía no tiene problema con las deudas y que deberíamos y que podríamos incrementar el nivel de las mismas? A ver, a priori sí, pero no olvidemos nunca que una compañía hay que mirarla como un conjunto. No vamos a llegar a una recomendación global partiendo solo del endeudamiento. ¿Qué significa eso? Mantenemos lo que hemos dicho. Es cierto que con esos indicadores, si hay un apalancamiento de 1,5, podríamos incrementar la deuda. Y que hacerlo mejoraría la rentabilidad financiera. Ahora bien, no olvidemos, la rentabilidad financiera realmente, ¿a quién va esa mejora? ¿Para quién estamos trabajando? Si leemos esto de forma correcta, lo que estamos diciendo es, la compañía la entendemos como una persona jurídica independiente. Puede incrementar su deuda, si lo hace, va a mejorar la rentabilidad financiera. Es decir, va a mejorar la rentabilidad de los socios. Incrementando la deuda de la compañía, mejoramos la rentabilidad de los socios. ¿Qué problema podríamos tener? Pues que, hablando de empresa por una parte y socios por la otra, el incrementar la deuda para mejorar a los socios pueda implicar que empeore la situación de la compañía que tenemos enfrente. ¿Cómo evitamos eso? Muy importante. En aquellos casos como el que tenemos enfrente, en el que los indicadores básicos de endeudamiento no son suficientemente claros, no aportan profundidad, y que tenemos un apalancamiento por encima de 1, siempre deberíamos tomar una precaución extra, hacer una comprobación adicional.
¿Qué significa eso? Que antes de recomendar a la compañía que incremente su nivel de deuda, que esta va a mejorar la rentabilidad de los socios, deberíamos comprobar que la rentabilidad económica, que el ROA de la compañía, la rentabilidad de la compañía, de los activos, esté por encima del coste de la deuda que la compañía está utilizando. Esto es, si leemos el fragmento completo, 1,5. ¿La compañía se puede endeudar más? Sí, se puede endeudar más. Si se endeuda, ese 1,5 me garantiza que mejora la rentabilidad de los socios. ¿Nos conformamos con que mejore la rentabilidad de los socios? Aquí la pregunta no tiene una única respuesta. La respuesta va a ser sí, si actuamos como un perfil más especulador. Debería ser no, si queremos ser un inversor más de largo plazo, más estable. Si es el segundo caso, somos un inversor más estable, deberíamos irnos a la comprobación a la que hacemos mención ahora. Es decir, antes de recomendarle que aumente las deudas, deberíamos comprobar también que la rentabilidad de los activos, el ROA, está por encima del coste de los intereses que pagamos por las deudas. Ya que de otro modo, si el ROA no estuviera por encima, el rendimiento de los activos no está por encima, por mucho que el apalancamiento sea mayor a 1, automáticamente este aumento de deuda estaría perjudicando a la compañía. Por mucho que mantenemos, los socios sí que a corto plazo podrían salir ganando. ¿Qué ocurre si con esos mismos indicadores nos encontramos, para hacer ya el caso opuesto, un apalancamiento financiero que esté por debajo de 1? Vamos a imaginar que los indicadores los mantenemos, pero ahora aparcamos el 1,5 y damos de alta un 0,7. ¿Tenemos que hacer más comprobaciones? Aquí respuesta directa, no. Si tengo indicadores de endeudamiento básicos, que son no concluyentes, pero vienen acompañados de un apalancamiento de 0,7, aquí la conclusión puede ser firme sin más comprobaciones. Oye, tu nivel de deuda actual no solo es excesivo, no solo te está perjudicando, sino que deberíamos reducirlo, al menos hasta conseguir que este 0,7 vuelva a encauzar el nivel por encima del 1. Por lo que hay, sin duda, casos mucho más sencillos, aunque evidentemente un poco más dramáticos, aquellos en los que el apalancamiento está por debajo de 1. Bueno, niños, entonces ya para terminar, vimos un poquito de la parte de endeudamiento y apalancamiento. No voy a entrar pues en muchos detalles, porque si es el juego de indicadores que nosotros hicimos en análisis financiero, viendo rentabilidades y viendo endeudamientos del activo y endeudamientos del patrimonio. Sin embargo, pues es como una pequeña introducción a lo que es el endeudamiento. Yo sí los invito a que estudien más por su cuenta la parte de endeudamiento, porque es compleja, es decir, porque abarca muchos temas. Con esto daríamos por finalizada la parte de finanzas corporativas y dentro de 8 días ya profundizamos en lo que es el mercado de capitales. ¿Dudas o preguntas hasta acá? Bien, muy bien. ¿No hay inquietudes, niños? ¿Ninguna? No, hasta el momento no. Bueno, entonces nos vemos la próxima clase a la misma hora. No se les olvide preparar muy bien sus exposiciones, porque esa va a ser la nota final. ¿Listo, niños? Bueno, profe. Bueno, entonces se cuidan y nos vemos el próximo jueves, perdón. Que estén muy bien. Vaya. Gracias, profe. Gracias a ustedes. Chao.